lo que se internaliza en cada cuerpo, en cada ser, como el control que responde a los intereses del sistema. Es eso lo que creo que no podemos dejar a un lado, tenerlo presente para que ustedes también en sus discusiones, ahorita podemos decir que deben seguir pues ustedes enriqueciendo su marco teórico, revisando sus objetivos. A algunos les puse que lo vuelvan a revisar, revisando su título, revisando su planteamiento del problema y revisando el marco teórico. Y a partir de ahí, entonces hacemos el trabajo de campo desde hacer una prueba piloto. ¿Cómo funciona? Si yo estoy bien o necesito modificar, necesito investigar más. Bien, entonces el poder que dociliza nuestros comportamientos. A través de disciplinamiento sobre la realidad, el patriarcado como aliado del sistema infunde miedo que condiciona pensamientos, posiciona imaginarios sociales. Esta parte no lo podemos olvidar. Por los temas que ustedes se plantean, hay que ver que el patriarcado es ese aliado principal del sistema capitalista. Y uno de los mecanismos que tiene hasta ahora es el infundir miedo. Y que esto, al infundir miedo, va condicionando nuestros pensamientos y va posicionando imaginarios sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer violentada, una mujer que sufre violencia, pues a ella es fácil para nosotros decir, no sé por qué ella tiene miedo. No debería de tener miedo, decimos nosotros, porque estamos afuera. Pero no nos damos cuenta que ese miedo le ha condicionado a ella pensamientos de aceptación, pensamientos en donde ella misma empieza a internalizar que es verdad, que ella se merece esa violencia porque ella no se comporta bien. Sí, y posiciona imaginarios. Cuando decimos, alguien ponía en su investigación de que quiere investigar, por ejemplo, los abortos intergeneracional y también la violencia en el hogar, la violencia contra la mujer intergeneracional. Entonces, si esta mujer ha sido violentada por toda su vida y le han dicho que tiene que aguantar, las hijas que tiene y los hijos que tiene pueden reproducir ese mismo sistema de violencia. Y ahí hay un posicionamiento de imaginarios sociales en donde los hijos y las hijas van a decir que es normal que haya violencia en el hogar, es normal que el hombre se enoje, es normal que el hombre le pegue a la mujer o la mujer al hombre. Entonces hay como una especie de posicionamiento de imaginarios sociales que forma parte del patriarcado. El patriarcado entonces tiene sus niveles de conexión en nuestra vida y que hace que nosotros empecemos a no darnos cuenta que está ahí. Sí, el otro punto que es importante visibilizar en las investigaciones y entender esa parte es la colonización, que ha sido parte de nuestra historia. Esta parte no podemos olvidarlo. Han penetrado en la subjetividad de sistemas de comportamientos que legitima el poder hegemónico desde nuestras formas de hablar, actuar y pensar. Somos una sociedad colonizada y esa colonización no ha terminado. Sigue su rumbo, solo que tiene otros nombres, tiene otras manifestaciones, pero sigue. Y claro, nos ha penetrado en nuestra subjetividad a través de una de ellas es la cuestión esta de la civilización. Somos civilizados, hemos aprendido a comportarnos de determinada forma, a hablar de determinada forma, a actuar y a pensar de determinada forma, de tal manera que nos cuesta romper con ese esquema mental que nos han metido. Nos cuesta pasar al otro aspecto, ¿sí? Entonces, al final, esto nos debe ayudar a reflexionar y darnos cuenta que el poder es tan importante caracterizar en nuestras investigaciones y no necesariamente tenemos que colocar la definición del poder, sí entenderlo
que cruza nuestros análisis de investigación, que cruza todo esto, y eso es lo que hay que ir como colocando en esas investigaciones, porque siento que en algunos casos está todavía ausente. Bien, aquí quiero dejar este otro esquema, un poco para que ustedes vayan analizando básicamente para el marco teórico. Cuando hablamos del marco teórico, vemos que no podemos dejar a un lado, y por eso lo pongo acá. En esa lógica, en esta estructura, tal vez hay que verlo, ¿no? La hegemonía del poder. No siempre vamos a ver la hegemonía del poder como muy presente, muy claro, como ahí está, ahí lo estamos visibilizando. No, si ustedes se dan cuenta, en este análisis de lo que pasa con este gobierno actual, mucha gente le está tirando al gobierno, pero no, los que están provocando el caos nunca han dado la cara. Nos han dicho, aquí estamos y nosotros queremos que se haga de esta forma. No siempre lo hacen. Y es ahí donde tenemos que decir que entonces el poder no siempre está presente, pero ahí está, ¿sí? No se presenta, pero ahí está. Entonces, ¿cómo es que tenemos que entender desde una lógica quizás relacionada y jerarquizada? Es que el poder es lo que tiene como instrumento la violencia. Por eso coloco la violencia. Y la violencia hay que entenderlo como violencia estructural, violencia subjetiva y violencia manifiesta. ¿Cómo estos sistemas de violencia, y posiblemente hay más, ¿no? Hay que como profundizar. Y esta violencia, ¿cómo es que se interrelaciona? ¿Cómo se manifiesta? Y cómo esa violencia, por ejemplo, se presenta en las violaciones sexuales, en la trata, en la explotación laboral, y cómo esto al final tiene actores sociales como mujeres, juventudes, niñez, mujeres indígenas, etc. Pero entonces, cuando hablamos de la violencia subjetiva, ante todo podemos tocar el tema de la violencia simbólica. Entonces, quisiera que en sus análisis del marco teórico pusieran ustedes como pequeño esquema. Tratar de entender ese orden que lleva cuando hablamos del poder de la violencia y cuando hablamos de género. ¿Cómo es que se interrelaciona este poder para poder, entonces valga la redundancia, ustedes teorizar y hacer sus nuevos aportes? Cuando hablamos, y es que un poco pensando en los temas que algunas compañeras están planteando sobre la violencia simbólica, vemos aquí que hablamos, las personas que están analizando el tema de violencia simbólica, tenemos que hablar de la violencia, de qué significa hablar de lo simbólico, ¿sí? ¿Cómo vincular la teoría simbólica y desde un enfoque sociológico, desde un enfoque antropológico, desde un enfoque cultural? Porque hay que verlo también sobre estos puntos, y eso es lo que ustedes tienen que analizar. Si es la violencia simbólica cultural, ¿cómo evidenciarlo? Y sobre qué iniciar ese planteamiento, pero más discutido y entender bien la metodología de Pierre Bourdieu, por ejemplo. ¿Cómo entender la metodología teórica de investigación de Pierre Bourdieu? Hay que entenderlo. Y si es así, hay que analizar también otros actores sociales. Hay otros autores que pueden dar cuenta de cómo se da estos conceptos. ¿Qué significa violencia sexual simbólico? ¿Qué significa violencia cuando hablaban en las investigaciones? ¿Qué significa violencia sexual simbólico? Algunos dicen, es que yo quiero tocar el tema de violencia sexual simbólico. Cuando están planteando esto, ¿qué significa realmente? ¿Qué es lo que quieren alcanzar de esto? Más que nosotras con la doctora Adelaida decirles, miren, este tema no nos gusta, este tema no me parece. Nosotras no tenemos nada que decir sobre eso. Aquí son ustedes las que investigan, los que investigan. Aquí el tema es de ustedes. Lo único que estamos buscando nosotras dos, por un lado la doctora, es el orden metodológico que debe llevar la investigación. En mi caso es
la discusión teórica que debería de tener por ser una tesis de maestría, cómo vincular los conceptos, cómo discutir los conceptos y no tanto si a nosotras nos parece o no nos parece la investigación. Aquí nosotras no queremos inferir en la decisión que ustedes toman, pero sí el orden. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sutil, preguntarse qué significa violencia sutil, cómo tocar lo subjetivo, qué de ello me interesa investigar y conocer. Y si es experiencia de racismo, ¿qué y cómo entender esas experiencias? ¿Cuál es mi fundamento teórico para profundizar sobre ello? Estos son como los puntos que yo considero que ustedes deben tener como claridad, analizar y ver. Y por ese lado yo quisiera que ustedes tomaran muy en serio esto y pudieran también plantear con mucho gusto. Yo puedo revisar todavía cómo lo van planteando. No tenemos nada acabado todavía. Yo lo veo positivo que estamos tomándonos el tiempo en estar haciendo esto. A algunos les puse también que no se tomó en cuenta mis sugerencias que había planteado en la revisión anterior. Les hice ver esto que no me parecía y se los devolví. Y pues como tenemos que ponerles una punteo sobre estos trabajos, pues no podía dejar sin ponerles punteo, ¿verdad? Tenía que ponerles un punteo y pues ese es el punteo que vi de acuerdo a lo requerido, a lo solicitado en la investigación. Y yo pues con mucho gusto, si ustedes necesitan un reforzamiento, ustedes lo vuelven a mandar, creo que no hay ningún problema. De todo, yo les digo a ustedes que deben investigar más, deben buscar más información, no pueden ustedes quedarse con lo poco, ¿sí? Y esto, por ejemplo, aquí pongo una nueva, esta diapositiva, pongo aquí lo simbólico, tiene muchas profundidades y es ahí un poco lo que yo veía que falta en las investigaciones que plantearon. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que lo simbólico tiene significados significantes, el objeto nombrado y lo nombrado. Hay que entender bien eso y cuando hablamos de lo simbólico puede ser lingüístico, pueden ser los símbolos, pueden ser comportamientos que evocan eso simbólico. O sea, es entender ante todo, cada investigador e investigadora, entender esa parte para poder decir, bueno, mi investigación es esto. No es fácil, yo sé que tenemos limitaciones de tiempo por trabajo, pero los animo y las animo a que lo hagan y que ustedes puedan revisar muy bien sus investigaciones para poder también ustedes terminar bien y avanzar con la tesis que ustedes tienen y poder también quedarnos con algo satisfactorio y no tenerle miedo. Yo creo que lo que menos tenemos que tener acá es miedo. Así que la presentación es esta. Yo quisiera entonces darle la palabra a las personas que se anotaron para pedir la palabra. De ser así, pues yo doy la palabra ahorita. Supongo que esto va a quedar, la presentación que ustedes piden acá, si les vamos a quedar, se les va a quedar, pues supongo que en la grabación o cómo se llama, bueno, si gustan se los vamos a subir en la plataforma para que ustedes lo tengan y así ustedes cualquier duda, por favor también pregunten y así también podemos avanzar. ¿Alguien puede tomar la palabra? No veo una pregunta concreta acá, no sé quién quiere. ¿Sí? Buenos días, doctora. Le saluda Liz Hernández. Saludos a todas las compañeras y compañeros. Es una consulta puntual, doctora. Es en relación al tema de la diferencia entre marco teórico y antecedentes, porque lo que nos comentaba la doctora Adelaida es que en antecedentes es donde se pone
la información de lo que dicen otros autores al respecto del tema. Y el marco teórico es ya el análisis que yo hago de lo que ellos dijeron. Entonces, solo si usted me pudiera hacer el favor de responderme esa pregunta. La diferencia entre antecedentes y marco teórico. Doctora, no sé si escuchó la pregunta. ¿Ahora sí? Ahora sí la escuchamos. Perdón. Bueno, la diferencia entre marco teórico y antecedentes es que puede ser la forma que dice la doctora Adelaida, pero también puede ser los antecedentes, puede ser, digamos, visto desde los estudios que se hayan hecho en relación a esta temática. O sea, si han habido otras investigaciones, acuérdense que es un poco lo que se hace también, que algunas personas ya investigaron ese tema que uno está investigando, pero siempre de lo que investigó esa persona o estas personas quedan vacíos, quedan acciones que no se han hecho. Y es ahí donde uno puede decir, no, entonces yo sí le voy a entrar a esto y aquí y allá, y ahí uno va diciendo cuál. Entonces, el marco teórico es un poco lo que yo les decía a ustedes, es lo que presenté en la presentación, es más de los conceptos que yo tengo como conceptos macro de mi investigación que a mí me interesa visibilizar, hacerlo invisible, no solo invisible, sino visible en el planteamiento de esa investigación que yo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando yo digo violencia sutil, ¿qué quiero decir yo con violencia sutil? ¿Qué dicen los autores y las autoras sobre violencia sutil? Nos pueden dar una serie de definiciones, pero cuando yo empiezo a poner ahí, ¿qué es? Desde lo que yo estoy viendo, cómo lo pondría yo sobre la mesa y discutiendo sobre ello, ahí entraría entonces ese aporte que yo hago. Entonces, es el marco teórico, ahí tiene una diferencia con el antecedente. El antecedente puede ser de hasta cierto punto, digamos, lo que dijo Foucault. Foucault plantea que la violencia contra las mujeres se planteó de esta forma en los siglos XVIII, siglo XVII, por ejemplo. Pero más adelante otros autores discutieron, entonces el antecedente ya lo dejó Foucault, pero ya en la actualidad, cuando hablamos desde la discusión de género, por ejemplo, de las mujeres, las feministas, ya empezamos a hacer ahí la discusión del marco teórico sobre ese tema. ¿Sí? Entonces es un poco ahí la diferencia que hay entre antecedentes y marco teórico. Entonces no es lo mismo tampoco. Por eso hay un caso donde yo le puse que no es marco teórico, no es un antecedente, no es lo mismo. ¿Sí? No sé si resolví su duda. ¿Alguien más si tiene alguna otra duda? Gracias, doctor. Disculpe, doctora, buenos días. Mi nombre es Carolina. Fíjese que con lo que acaba de plantear la duda la compañera, a mí también me surge, porque en lo que usted acaba de plantear como respuesta yo lo hubiera visto al revés, como que el marco teórico serían como los fundamentos que plantea Foucault sobre el tema y los antecedentes podrían ser las otras investigaciones feministas o las posturas que se han hecho respecto al tema, pero no sé si estoy confundida. Por eso es que hasta cierto punto nos han dicho que hay como a veces muchas contradicciones y también debates sobre estas cuestiones, y eso nosotros lo vimos mucho en el doctorado. Pero digamos, para mí, por eso la doctora, yo no quisiera contradecirle a ella, a la doctora Adelaida, porque desde mi punto de vista,
si vemos antecedentes, como yo lo aprendí y como lo hemos analizado, es antecedentes tendría que ser, digamos, en el caso de investigación que ustedes tienen, si tomáramos el tema de violencia sutil hacia las mujeres, por ejemplo, de eso yo lo tomaría como antecedente en el caso de Guatemala. ¿Cuántas investigaciones han realizado sobre ese tema? ¿Qué vacíos dejaron esas investigaciones? Visibilizarlo. Esos son los antecedentes para mí. Y el marco teórico va a ser siempre la discusión de la violencia sutil, la violencia sexual, las mujeres, etcétera. Y es la discusión, y ahí sí tomaría a Foucault, tomaría a las feministas, tomaría a todas, y ahí haría yo la discusión teórica. Eso es, si es lo que yo lo aprendí de esa forma, y para mí sería así. Y es que también en el doctorado nosotros lo discutimos mucho, precisamente porque hay muchos debates, pero yo sí creo que la debilidad o ¿cómo les dijera yo? Un poco el vacío que hemos encontrado las dos en relación a las investigaciones de ustedes es un poco la falta de discusión teórica que debería de haber de todas ustedes y de todos ustedes en sus investigaciones con lo teórico, con lo que aportan los autores, ¿sí? Es un poco lo que más hace falta. Ahora, como estamos tratando de que ustedes avancen con esta parte, yo les aconsejaría que avancen ustedes en ese marco, tratando de hacer esa combinación de lo que ustedes están viendo con lo que dicen los autores y las autoras, ya en el camino, cuando ya toca, digamos, hacer este trámite en la escuela, yo creo que eso se va a ir aclarando, digamos, los antecedentes, pero en este caso más estoy yo con lo que les acabo de explicar, es como yo he aprendido y pues así lo estamos planteando en nuestra investigación doctoral también. No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna otra duda, compañeras? Buenos días, doctora. Buenos días a todas. Solo con una consulta, digamos, nosotras, al menos yo estoy sí bastante atrasada en toda la elaboración teórica. Y ahora con lo que usted explica me queda mucho más claro la cantidad de vacíos que tengo. Solo quisiera saber, creo que usted ya lo había mencionado, que le podemos ir enviando lo que vayamos teniendo, digamos, trabajarlo lo más posible y enviárselo para que usted lo pueda revisar independientemente de las fechas de entrega que tenemos para tareas concretas. ¿Eso sería así o esperamos hasta que tengamos fechas de entregas concretas para poder trasladarle la información o los avances? Bueno, para mí sería bueno si ustedes tienen dudas y todo, que me lo mandaran. Lo pueden ir subiendo en el correo, porque entiendo que en la plataforma, pues solo abriendo el espacio, creo yo, y encima de eso, pues no sé qué tan factible sea. Para mí sería más en el correo, en Word, no en PDF. En Word, para decirles, miren, aquí es donde yo veo que hay una contradicción, aquí veo yo que hace falta, aquí, y señalarles, ¿verdad? Con mucho gusto lo puedo hacer, y de hecho se los había también informado la otra vez para que ustedes pudieran, digamos, tener como avances. Sí, yo sí pido de verdad que a las personas que les puse, como también el espacio que nos da la plataforma, es un cuadrito pequeño, a veces es siento yo, muy corto lo que uno puede poner. Pero yo he visto casos en donde, por ejemplo, yo pido, por eso es que yo les he pedido objetivos, título de la investigación, el marco teórico, quizá también el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, el problema es como pensar en una sombría.
y de esa sombría solo estamos tomando una parte, digamos, quizás solo una línea de esa sombría es el tema de discusión que nosotros o nosotras estamos investigando, no es todo el problema. Y sobre eso es que tenemos que hacer nuestro marco teórico. Por eso es insistir en esa coherencia que debe tener, porque hasta donde hemos visto ahora, y yo lo he visto así, es que a veces el objetivo suena tan bonito y cuando uno mira el planteamiento del problema dice otra cosa. Y cuando uno va al marco teórico, nada que ver. Es una incoherencia y no es, como les digo, no estoy como reclamándoles o molesta con ustedes, no, es hasta cierto punto es normal porque nos pasa a todos. Entonces, pero ¿cómo vamos a aprender? Muchas veces es eso, que nos vean qué estamos escribiendo para ir viendo dónde están nuestros errores. Entonces, no tengan pena de mandármelo. Pero también mándemelo cuando haya un poco de tiempo, porque yo doy clases en otros niveles, igual me tengo que organizar bien para revisar y no puedo, digamos, como decirles si mañana tienen que subirlo en la plataforma y darles a ustedes ese mismo día, es un poco difícil. Por eso sí me gustaría que lo hiciéramos de forma organizada y sí me gustaría que coloquen, si pedí el marco teórico, mandar el marco teórico con estas otras informaciones. El problema que he visto, y es ahí donde yo he sentido muchos vacíos, es que no tengo ni objetivos, a veces solo es el tema, no tengo ni el planteamiento del problema y solo es el marco teórico. En algunos casos todavía en este último trabajo encontré solo incluso las herramientas de investigación, lo que van a hacer y hacer entrevistas y todo, y en otros casos solo como la estructura de la investigación, y eso no es un avance. Así que los que tienen ese problema, yo los invito a que lo hagan, para que ya podamos ver, y eso también les va a dar a ustedes mucho ánimo a continuar, porque a veces uno, cuando no mira nada, uno dice, ay, no sé si me voy a graduar, pero cuando uno ya va viendo que esto ya tiene forma y todo, y si uno está discutiendo con eso, miren, ustedes van a avanzar y se van a graduar. ¿Alguna otra duda? Doctora, buen día. Sí, buenos días, Débora, licenciada. Fíjese que quisiera tal vez suplicarle de si pudiera compartirnos algún tipo de bibliografía para podernos orientar un poquito acerca de los 3 temas macros que vemos en el curso suyo. ¿Verdad que esa sería como un poquito la orientación desde de mi necesidad, podemos decirlo, y tal vez puede servirle a alguna de las compañeras también? Muchas gracias por recordarme, licenciada. Miren, no sé si ustedes ya vieron en la plataforma, las dos son unidades que llevamos, no son unidades, son los no me acuerdo. ¿Módulos? Los módulos, gracias por la aclaración. En los módulos yo he subido textos y yo no sé si ustedes lo han revisado. De hecho, para que ustedes tuvieran un insumo para ver un poco más el marco teórico, hay una investigación que hicieron algunos investigadores de la Universidad Rafael Landívar y hacen un buen planteamiento sobre el marco teórico que me pareció buenísimo para ustedes. Se los había subido en avisos, pero como yo no puedo revisarlo, tal vez por falta de conocimiento, no veo si ustedes los pueden ver o los han bajado, los han leído o no. En los 12 módulos he subido información sobre violencia, sobre género, sobre poder. Hay muy buenas investigaciones que se los he puesto ahí para que ustedes puedan tener como insumos, si pueden leer y pueden ver, y si necesitan algo más, a lo mejor lo tengo también. Y lamentablemente, otro de los problemas, yo no sé si no lo uso bien, pero en esta plataforma no deja subir más documentos, solo hasta donde me permitió le he estado subiéndolos. Pero si ustedes necesitan algo en particular, igual pueden escribirme
A lo mejor yo lo tengo o a lo mejor les puede referir a dónde pueden buscar. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Ya. Ya. Sí. Ujú. Muy bien, gracias. Entonces así lo haré, aunque habían algunos que ya tienen tiempo que los envía y quizás solo tengo que convertirlo en link. También quería decirles eso, que hay un documento que les subí muy bueno sobre datos estadísticos de violencia contra las mujeres. Solo por favor revisen esos módulos y van a encontrar ustedes documentos muy interesantes que les puede servir bastante. Muchas Buenos gracias, días. doctora. Buenos días, compañeros. Perdonen, doctora o Jenny, no sé qué me podría resolver. Yo tengo una duda en dónde se suben estas presentaciones y estos documentos, porque digamos, en la clase anterior se tuvo el acuerdo que se iban a subir algunos documentos, incluso la presentación, y yo no la encontré. Entonces, sí me gustaría como tener claridad para poder buscarlos. Gracias. Sería más la ingeniera. Ok, gracias. Pero en este caso una pregunta, ingeniera. Esa presentación va a aparecer en esa grabación, ¿verdad? Y la presentación. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta? Buen día, doctora. Le saluda Vilma. Bueno, fíjese que yo tengo entendido y sí comprendo esa parte de que por ser una investigación a nivel de maestría, pues sí es importante que le dediquemos tiempo, esfuerzo y que salga que eso refleje, ¿verdad?, la investigación. Mi pregunta un poco es, en el último trabajo en donde usted solicitaba que se adjuntara la propuesta de la investigación de campo, yo no recibí como mayor orientación, entonces yo me quedé un poco ahí con la duda si estaba por ahí o no mi propuesta, porque no vi. Sí me hacía algunas recomendaciones en base a la estructura del marco teórico, pero no de la investigación. Entonces mi pregunta va un poco en función de si esa propuesta es parte de lo que usted tendría que revisar o es más para la doctora Adelaida, porque pues tengo entendido, ¿verdad?, que usted más es en la cuestión del análisis teórico que se va a hacer. Entonces, pues por ahí es un poco la duda, ¿verdad? Y también si este análisis, pues bueno, yo creo que por lógica, ¿verdad?, tendría que ir el planteamiento más de lo general a lo particular. Bueno, eso es un poco lo
Le voy a responder primero sobre sus instrumentos. Va amarrado con el marco teórico, porque no se puede hacer, digamos, tener bien el marco teórico si no se tiene bien el instrumento. Entonces, quizá ya no le escribí, como le digo, el cuadrito que tenemos poco pequeño, y a veces uno también, de tanto que está leyendo, creo que se le van a uno elementos. Lo que sí es cierto es que si yo ya le hice observaciones sobre el marco teórico que debe mejorar y debe revisar cómo lo debe llevar, entonces eso significa que también debe revisar su instrumento de investigación. No puede estar bien el instrumento si el marco teórico tiene observaciones. Por eso quizá no le puse directamente al instrumento. En el instrumento primero hay que tomar en cuenta, en la elaboración de este trabajo, es tomar en cuenta qué es lo que usted quiere saber desde lo que puso en sus objetivos. Desde lo que usted se planteó en el tema, en sus objetivos, ¿qué es lo que usted está indagando? ¿A dónde quiere llegar usted? Y partiendo de eso, usted va a definir a sus actores sociales, a quienes está usted tomando como personas que le van a aportar en su investigación, sino cómo usted va a plantear entonces sus dudas, cómo usted va a ir planteando sus inquietudes a estas personas a quienes usted va a indagar sobre esa problemática. Y el trabajo de campo, en este caso que solo estamos haciendo un plan piloto, por ejemplo, es como que le va a servir para poder decir que entre sus preguntas que usted hace no van de acuerdo a esa realidad, por ejemplo. Entonces, eso lo único que va a hacer es que usted va a tener que revisar de nuevo lo que se está planteando, y usted de nuevo va a leer más, va a buscar más investigaciones, qué están diciendo, por ejemplo, sobre esa problemática, y así usted va mejorando sus preguntas, va mejorando sus inquietudes, ya sea un trabajo de grupo focal, un trabajo de entrevistas directas a profundidad o una encuesta. ¿Qué significa hacer una encuesta? ¿Cómo hacer esa encuesta? Pero todo esto va vinculado. La doctora Adelaida va a revisar si la pregunta está bien, si está clara, pero no va a revisar el contenido que responde a los objetivos que ustedes tienen. Entonces, en su caso sería que, por favor, revise de nuevo las observaciones que yo le hice para poder revisar también otra vez estos instrumentos. Ahora, si el marco teórico va de lo general a lo particular, puede ser de las dos formas, puede ser de lo particular a lo general, siempre y cuando este análisis esté bien coordinado, con coherencia, con una lógica de pensamiento que haga pensar a las otras personas que lo que usted está diciendo es así, y que lo que usted está diciendo es muy importante, es un aporte que vale la pena y que también provoca a sus lectores otras inquietudes que usted, por ejemplo, está generando en ellos cuando la están leyendo. Entonces, por eso es importante, o sea, no importa si es de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, siempre y cuando lleve el orden que debería de llevar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. De nada.